Muy buenas tardes amigos, les saluda Leslie Yata Ramírez en la dirección de la portal web Entérate con Leslie. Vamos a tener en el bloque nacional a la doctora Delia Muñoz, con quien vamos a conversar sobre los casos polémicos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La doctora Muñoz ha publicado recientemente un artículo en la página del Montonero, una video columna en la que detalla algunos casos de interés nacional en la que posiblemente el Estado peruano podría recibir una sentencia probablemente condenatoria respecto a la violación de derechos fundamentales de las personas. Para hablar a detalle sobre su perspectiva de los recientes casos que viene conociendo la Corte Interamericana contra el Estado peruano, vamos a tener en breve la entrevista con la doctora Delia Muñoz. Ella es una destacada abogada, jurista y exministra de Estado en la cartera de Justicia y Derechos Humanos. Regresamos en breve con la doctora Delia Muñoz. Bien, amigo, como lo hemos anunciado en el bloque nacional, estamos con la doctora Delia Muñoz, con quien vamos a conversar sobre los casos polémicos que se vienen ventilando ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y con probablemente con sentencias condenatorias y la participación del Estado peruano ante el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Doctora Delia Muñoz, nuevamente muchísimas gracias por estar en el programa Entérate con Leslie. A usted las gracias, Leslie, por llamarme y además celebro el interés que tiene usted en hacer el seguimiento de los temas internacionales vinculados a derechos humanos y afines que no suelen ser del trato cotidiano. De la prensa. Así es. Así es. Pero sin embargo, vamos aquí a desmenuzar en el breve tiempo que nos corresponde en este programa, desmenuzar con ustedes, un experto en el tema, por qué es importante que la ciudadanía esté alerta, conozca sobre los casos que se están ventilando ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado peruano y sobre qué materias versa y si estas realmente no han sido difundidas en cuanto a la postura del Estado peruano. Doctora Muñoz, entonces empecemos con este primer tema de los casos polémicos y luego vamos al tema de los ex. ¿Cuál es su perspectiva? Usted ha escrito un artículo muy interesante en la página del Montonero. Y la importancia de lo internacional es porque allí se van a decidir cuestiones que van a tener luego un efecto directo en la forma en la que nosotros desarrollemos ciertos países, porque los tratados en el Perú se convierten en legislación nacional desde el momento en que el Congreso los ratifica. Eso es algo que hay que tener muy, muy importante. Y los organismos de supervisión pueden ser comisiones o pueden ser cortes. En el caso de los temas polémicos que yo comentaba recientemente en una videocolumna, están referidos a que en la actualidad hay 6 casos que ya están en procedimiento formal ante la Corte Interamericana. Es decir, que la Comisión Interamericana ya declaró que hay una vulneración de derechos y por eso los pone a consideración de este espacio internacional. En el caso de 5 de ellos, realmente ya existen pronunciamientos sobre desaparición forzada, tortura, ejecución extrajudicial, sobre hechos acontecidos en nuestro país en los años de la violencia terrorista, la década de los 80 y la década de los 90. Y allí sí yo considero que el Estado debería buscar una forma de solucionar de una manera directa con las víctimas este problema, sobre todo estableciendo las reparaciones, porque luego cuando comenzamos con la etapa de supervisión de sentencia, estamos sujetos a lo que establezca y a lo que diga la Corte y muchas veces las reparaciones se nos van a ir de las manos. Ahora, en ese extremo de los casos más novedosos para mí y que requieren una atención especial, tenemos un caso de una persona fallecida después de una operación de anticoncepción quirúrgica, que es más conocido en la jerga coloquial como las esterilizaciones forzadas. Aquellos casos donde se discute que personas de zonas rurales, zonas andinas, fueron llevadas a someterse a estas operaciones de anticoncepción sin un consentimiento o sin conocer muy bien lo que firmaban. Y por ello se discute de que se trata de una práctica vulneratoria de derechos humanos. El Perú
ha tenido una posición ante la Comisión Interamericana de señalar que no fue así, que estuvimos ante una práctica estatal, pero avalada por algunos grupos de derechos humanos y otros de organismos internacionales perfectamente ejecutable. Y dentro de ella pudieron haber ocurrido hechos que causaron la pérdida de la vida de algunas personas, como puede ocurrir después de un acto médico. Este caso para mí requiere especial atención porque en el gran caso que existe ante la comisión nunca va a poder ser judicializado porque allí hubo un acuerdo del Estado con las partes hacia el año 2001 más o menos, ¿no? En consecuencia, allí se establecieron obligaciones de investigar y obligaciones de brindar reparaciones en salud y en vivienda a las personas. Entonces, este es un caso realmente sumamente emblemático donde se tendría que tener una visión y una defensa bastante clara de lo que significó esa política estatal. Y luego hay otro caso que está referido a pueblos originarios no contactados, o sea, aquellos pueblos que viven en un estado natural. Y hay una ONG y su presidente que se arrogan la representación de estos pueblos no contactados para que en este proceso se establezca las propiedades que ellos tienen, la extensión del territorio que les pertenece a los pueblos Mashco-Piro y otros, ¿no? Y de que se establezca una serie de modificaciones a las normas nacionales que tenemos que en la actualidad regulan zona de forestación, zona de intervención y el tema de la conjunción entre concesiones con pueblos originarios. Acá, si el Estado no establece una posición única, no establece un mecanismo de presentar de una forma articulada cómo es de que nosotros venimos respetando patrimonio originario, venimos respetando pueblos ancestrales con el desarrollo propio del siglo XXI, podríamos tener una sentencia en la que realmente se entre a un espacio donde el territorio prácticamente deje de ser estatal y común para que vaya a pertenecer a un pueblo y a una sola persona y esté administrado por un grupo que no sé cómo se arroga la defensa de un pueblo no contactado. Es como que yo mañana me voy a representar a la doctora Leslie, que es una no contactada, nunca la he visto, nunca he hablado con ella, pero supongo que eso es lo que quiere. Entonces, estos dos grandes casos para mí merecen una atención muy especial por parte del Estado y se va a armar un equipo técnico, un equipo que soporte la defensa que se tiene que hacer ante la Corte Interamericana a través del Procurador Supranacional. Doctora Muñoz, en este análisis tan interesante que usted nos está haciendo sobre estos casos que ya se están ventilando ante la Corte, ¿cuán importante es que la ciudadanía tome nota de la postura del Estado peruano? Porque al fin y al cabo lo que se va a decidir en la Corte Interamericana es si el Estado va a ser condenado por una violación de derechos humanos. Y estamos hablando acá de ejes temáticos diversos, porque estamos hablando de esterilizaciones, de desapariciones forzadas, pero también estamos hablando sobre temas de restituciones, de pagos de pensiones, entre otros, que eso también es un grupo de derechos que ahorita vamos a entrar a los derechos económicos, sociales y culturales, que la Corte Interamericana está trabajando en sus diversas jurisprudencias. Entonces, ¿cuán importante Claro. es que la ciudadanía pueda tomar nota y de qué manera, doctora Muñoz, la ciudadanía pueda participar de esta, digamos, difusión que pueda hacer el Estado peruano respecto a su postura? Las audiencias ante la Corte son públicas, uno las puede seguir a través del canal web de la Corte y es importante. ¿Por qué las sentencias son importantes? Porque marcan criterios de interpretación y en el caso, por ejemplo, de las pensiones referidas a la 20530 que ya tienen un régimen cerrado, lo que viene siendo una tendencia es de establecer un régimen de excepción para aquellas personas que llegan ante dicha instancia, a la cual se les suelen reconocer mayores derechos que los establecidos en sede nacional y luego también de que se establecen reparaciones cuando no económicas de atención en salud y educativas que también tienen un costo y una obligación completamente especial para quienes son considerados víctimas en este tipo de procesos.
Ujú. Doctora Muñoz, y hablando justamente de los derechos económicos, sociales y culturales, que parece realmente algo increíble que la Corte Interamericana lo vea porque no es propiamente su especialidad el tema de los derechos económicos, sociales y culturales, pero sin embargo, y es una interpretación extensiva a la Convención Americana. Sin embargo, el Estado peruano ha pasado un reciente escrutinio, ¿no? En el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en Naciones Unidas. ¿Qué opinión le merece la participación del Estado peruano en dicha instancia? Mire, lo que tenemos que tener muy en claro es que en forma periódica el Estado peruano comparece ante las diferentes comisiones de Naciones Unidas. En este caso, ante la Comisión DES, que son la de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Se va cada 5 años y se entrega un formulario para que el Estado absuelva las preguntas que han sido formuladas muchas veces por entidades privadas nacionales o internacionales en las que cuestionan el avance de los derechos que se encuentran dentro del ámbito de esta convención, que van a ser pensiones, que van a ser salud, que van a ser acceso a vivienda y que van a tener otro tipo de desarrollo al interior de nuestro país. En esta oportunidad, el Estado fue requerido para entregar información sobre cómo habían funcionado los servicios médicos y la discriminación que se habría generado durante la atención de la pandemia por el SARS o COVID-19. Y se presentaron datos, se presentaron estadísticas, entre otros temas, pero este fue el más fuerte. Y el Estado allí lo que ha hecho ha sido contestar entregando información acerca de cómo es de que se han unificado los sistemas de atención en salud, cómo es de que el sistema sí se ha ampliado y cómo es de que los hospitales, sean del sistema público o del sistema de seguridad social, ahora vienen trabajando conjuntamente para poder brindar atención médica. En buena cuenta, lo que ha reportado es que prácticamente toda la población peruana se encuentra cubierta por la cobertura del Seguro Integral de Salud. Han habido preguntas respecto de la calidad del servicio. Y lo que hemos visto es que quien encabezó esta delegación ha sido el director de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia. Y ha sido una posición muy de explicar, muy de entregar información, muy de agradecer las observaciones que se le estaban haciendo llegar. Pero acá hay un problema de fondo. Todos los que son desk no es como el derecho de libertad de expresión o el derecho de la nacionalidad, que en líneas generales van a costar, pero menos. Los DES siempre implican ir de la mano con una ejecución presupuestaria muy amplia. Cuando yo me comprometo a dar prestaciones de salud, tengo que asignar un presupuesto especial. Cuando yo me comprometo a atender a población vulnerable, como ha hecho en este momento el Estado peruano ante la Comisión DES, y declaro que mujeres, niñas y pueblos originarios tienen un tratamiento especial, eso tiene que implicar una ejecución de políticas públicas para poder hacer efectiva esa protección que se está planteando. Entonces, a nivel de violencia de mujeres, a nivel de feminicidio, se tienen que hacer casas de atención, se tienen que tener programas especiales para niñas en educación, exactamente lo mismo. Entonces, para mí, la posición del Estado ha sido la de entregar información y recibir y comprometerse a que van a continuar Pero no trabajando, definir una postura, un pero compromiso. no ha habido, ¿no? Una puntualización de cuánto, cómo y dónde voy a gastar para hacer efectivos estos derechos, ¿no? Que yo creo es lo que hace que la presencia del Estado, si bien se valora, pero luego estamos con que continuamos con Lo la mismo. escasez y la falta de realidad de los derechos, que es lo que genera una gran insatisfacción, porque la población peruana es una población muy conocedora de los derechos que le asisten. Sí, ajá. Y sobre todo porque hay que tomar la conciencia de que en el tema de los sex, no solamente, antes decía
que los estados se justificaban por el simple hecho de decir que no tenían los recursos disponibles. Entonces ahora es al contrario, ¿no? O sea, tú te esfuerzas como estado, agotas todos los esfuerzos con tus recursos y si no te alcanza, pues vas a la cooperación internacional, pero para poder satisfacer no programas sociales que puedan facilitar la accesibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales. Y hablando de ello Sí, también, yo pienso, discúlpeme la interrupción, yo pienso que el Estado peruano ya es considerado en el mundo como un Estado de renta media, con unos ingresos propios bastante interesantes. El año pasado hemos distribuido de la recaudación impositiva tributaria 24.000 millones en Cano. En consecuencia, si algo tiene el Estado peruano es plata. Yo pienso de que no necesita recurrir ni a la cooperación ni a nada, que lo que tiene que hacer es ajustar los programas de asistencia, ajustar los programas de apoyo que tiene para que los servicios que se dan al ciudadano dentro de estas políticas de promoción de derechos realmente se ejecuten de una forma apropiada, ¿no? Cuando uno ve la regulación presupuestaria, va a encontrar que gastamos millones en políticas públicas y lo que tenemos que hacer es un afinamiento de las mismas, una reorientación para poder cumplir con los objetivos que venimos haciendo públicos en los espacios internacionales en los últimos años. ujú. Muy buen punto, doctora Muñoz. Y por último, hablando de la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, el Estado peruano solamente en estos momentos, a este nivel, solo puede presentar exámenes periódicos, no, o sea, digamos, sus escrutinios de forma periódica, pero eso es a un nivel no contencioso. Sin embargo, no hemos ratificado el protocolo adicional de los FEX que permitiría también a todo ciudadano peruana poder acceder ante el comité para poder de pronto quejar al Estado o denunciarlo por una presunta violación a sus derechos sociales, económicos y culturales. ¿Qué opinión le merece que hasta la fecha del 2008, que ya entró en vigencia el protocolo adicional, el Perú no haya tenido ninguna intención de ratificar este protocolo? Esto forma parte de la política en materia exterior, que en nuestro país depende exclusivamente de quien ejerce la presidencia de la República, ¿no? Para adoptar una decisión de adhesión, no basta con que el protocolo esté vigente, sino que el país tiene que evaluar si está en condiciones de poder cumplir las obligaciones que trae un protocolo y más aún si desea abrir la posibilidad de mayores procedimientos de supervisión de carácter internacional. A mí me parecería interesante que se ratifique, pero si se va a ratificar, que se tenga la madurez como país de saber qué cosa es lo que implica esta ratificación y cuáles son los compromisos que se tienen que hacer realidad. Porque si no, recuerde usted, Leslie, usted conoce mucho mejor que yo, el Perú ha ratificado todos los tratados en derechos fundamentales, estamos adscritos a casi todas las cortes y comisiones, pero sin embargo las falencias continúan siendo muy fuertes en nuestro país y yo me inclinaría a pensar que quizás lo que se quiere primeramente es reforzar el frente interno para ir avanzando, ¿no? Por ejemplo, ahora con estas quejas en el tema de salud se ha evidenciado todos los problemas que existen y cómo al comprometernos a darle CIS a la gran mayoría, los servicios de salud en vez de mejorar han empeorado. Y con la gran migración que hemos tenido en los últimos años también, la competencia por los servicios de salud y de acceso a la educación en sectores populares se ha incrementado en un grado sumo. Entonces hay que ver bien cómo enfocamos la política, cómo las podemos ejecutar para ver cómo damos un siguiente paso para abrir las puertas para la supervisión externa de una manera mucho más fuerte, ¿no? Doctora, simplemente para finalizar la entrevista, ¿cuán importante es lo que usted acaba de acotar? Porque en realidad va a depender mucho de la madurez del Estado peruano de poder asumir los compromisos internacionales y sobre todo lo Ujú. que va a implicar el protocolo de que podamos quejar a nuestro propio Estado en caso de insatisfacción de los DEC. Está visto que la exigibilidad de los DECs
apunta a mejorar, reforzar programas, como usted bien lo ha dicho, reorientar políticas públicas, que no es lo mismo que se hace con los derechos civiles y políticos, ¿no? Una persona que está detenida ilegalmente interponga un habeas corpus y lo puedo sacar en 24 horas. Sin embargo, en los DEX no pasa eso, ¿no? Hay una... Porque siempre se entendió que los DES eran derechos de aplicación progresiva en función a la disponibilidad presupuestal de los estados, ¿no? Sin embargo, hay sentencias que ya vienen indicando que los DES también tienen que ejecutarse de una manera pronta, sobre todo en materia de propiedad, de acceso a la vivienda, protección de población vulnerable, y el gran punto no resuelto en nuestro país y el más álgido, el de la salud. Muchísimas gracias, doctora Delia Muñoz, por este interesante análisis que en este bloque hemos desmenuzado. La importancia de que la ciudadanía conozca, ¿no?, la naturaleza de estos casos que se ventilan ante la Corte y qué representa para el Perú estas posibles sentencias condenatorias por violación de derechos humanos. Y lo otro es también el reflejo de la exigibilidad o justicialidad de los derechos económicos, sociales y culturales. Doctora Delia Muñoz, ha sido un alto honor estar con usted, un placer tenerla en nuestro programa y será hasta una nueva oportunidad. Un honor para mí que me haya entrevistado, Leslie. Muchísimas gracias y suerte en todo lo que usted desarrolle. Buenas tardes. Buenas tardes.